Aquí se las tenemos. Capítulo 27, Bereshit dice, y cuando envejeció Isaac y se nublaron sus ojos, llamó a Isaac, y se nublaron sus ojos, llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él contestó, heme aquí. Y le dijo, he aquí que ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Te ruego que tomes tus armas de caza, tu aljaba y tu arco, y sal al campo para cazar algo. Hazme con ello los ricos manjares que me gustan, para que coma y que mi alma te bendiga antes de morir. Ahí nace una pregunta, ¿solamente iba a bendecir a uno de los hijos? ¿No podía bendecir a los dos? Preferencia. Exactamente. Entonces podemos ver que Vuelve estaba muy a marcada la surgir preferencia. la preferencia. Como padres debemos aprender a bendecir a todos nuestros hijos. Por eso nosotros como judíos tenemos una tradición muy bonita. Y es que en Shabbat, cuando tenemos nuestros hijos presentes, los llamamos y los bendecimos a todos, tanto a niñas como a niños y a todos, no solamente uno. Porque si no, despertamos las rencillas, las peleas entre ellos al tener preferencias, porque no los llamó a los dos y les dijo, bueno, quiero que vengan acá, tú tráeme una casa. Debemos de ser imparciales. Sí, señor, como dice mi papá, debemos ser imparciales, no tener preferencias. ¿Por qué no los citó a los dos? Esaf, tráeme una casa bien deliciosa. Jacob, hazme un potaje de los que sabes hacer. Quiero bendecirlos. Continuemos. Y Ribca oyó lo que Isaac había pedido a su hijo Esab, quien salió enseguida al campo para cazar alguna presa y traerla. Entonces le dijo Ribca a su hijo Jacob, he aquí que oí que tu padre le pidió a tu hermano Esab que saliera de casa para traerle un manjar de los que tanto le gustan para bendecirlo antes de morir. Escucha, pues lo que te voy a decir. Ve al rebaño y toma 2 cabritos buenos, y haré con ellos lo que le gusta a tu padre. Tú lo presentarás a tu padre para que coma y te bendiga a ti antes de morir. Pero le respondió Jacob, he aquí que mi hermano Esab es velloso y yo en cambio soy lampiño. Quizás mi padre me palpe y me convierta ante él en un impostor, y en vez de bendición me dará una maldición. Le dijo su madre, que recaiga sobre mí la maldición, pero haz como te dije, vete y tráemelos. Y fue Jacob a tomarlos. Que recaiga sobre mí la maldición, pero haz como te dije, vete y tráemelos. Pero qué hermosos consejos de una mamá sabia. ¿Será que esos son los consejos de una mamá sabia? No. ¿Qué vemos ahí? Preferencia. Primaba la preferencia, la competencia. Es como los entrenadores. Hay veces nos volvemos así, como que yo como papá soy el entrenador del hijo número 1 y la mamá del hijo número 2. Y con ellos jugamos un juego peligroso. Un juego peligroso porque involucramos vidas independientes. Muchas veces nosotros transmitimos maldiciones a nuestros hijos a causa de esa mala costumbre de tener competencia entre el papá y la mamá. El hijo que le obedece al papá, pero no a la mamá. El hijo que le obedece a la mamá, pero no al papá, porque hay esas preferencias, hay como esos equipos, el equipo A con Itzhak y Esav, y el equipo B con Ribka y Jacob. Y así, y entonces hacerse en la jugada a ver cómo el uno le mete el gol al otro. No, esos no debían ser unos consejos para un hijo. Pero hay veces nosotros pasamos por encima de la consecuencia que sabemos que le podemos producir a un hijo por lo que nosotros deseamos para ese hijo. Un hijo que de pronto no le gustan las armas, no le gusta la guerra, no le gusta algo, pero como por tradición en nuestra familia han sido militares, no, yo quiero que él sea militar y como sea tienes que ser militar y eres militar o no sé, porque todos en la familia han sido militares. No, él es una persona
independiente, y si él no quiere, no lo obligues, o que quiero que hagas tal cosa simplemente por llevarle la contraria a tu papá. Sé que tu papá quiere bendecir a tu hermano, pero yo no estoy de acuerdo con lo que hace tu papá. Yo quiero que te bendiga a ti. Ve y haz esto. Y dar un consejo de engañar, de hacer esas cosas. Debemos aprender de esta parasha, de ese grave error que se produjo. Al final, la primogenitura era para él, pero de la forma de Elohim. Ribka quería ayudarle a Elohim. Hay veces hacemos eso, queremos ayudarle a Elohim y por querer ayudarle, hay veces resultamos metiendo a nuestros hijos en tremendas situaciones cuando al final el Eterno va a cumplir lo que salió de su boca. Porque al final la bendición era para Jacob y recibió la bendición, pero por apresurados, por lo que le aconsejó su mamá y por apresurado, la vino bajo qué precio. Después tomó las vestiduras de su hijo mayor que estaban en la casa y las puso a su hijo menor Jacob, y revistió sus manos y su cuello con cueros de los cabritos, y puso los manjares y el pan que hizo en manos de Jacob su hijo. Y éste se presentó a su padre diciendo: Padre mío. Y él contestó: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y le dijo Jacob: soy Esab, tu primogénito. Hice lo que me pediste. Levántate, siéntate y come de mi casa para que tu alma me bendiga. Mas Isaac le preguntó: ¿cómo es que lo hiciste tan rápido, hijo mío? Y le replicó: porque el Eterno tu Elohim así lo quiso. Entonces Isaac le dijo a Jacob: ven, acércate más para que pueda palparte, hijo mío, y ver si eres o no mi hijo Esab. Y Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. Y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas, como las de su hijo Esab. De modo que lo bendijo y le preguntó: ¿eres ciertamente mi hijo Esab en persona? Y éste le respondió: ciertamente soy. Y le dijo: acércamelo y comeré para que mi alma te bendiga. Se lo alcanzó y comió. También le trajo vino que bebió. Y le dijo su padre: acércate más y dame un beso, hijo mío. Y se aproximó más y besó a su padre, quien, al sentir el olor de sus vestiduras, lo bendijo y expresó: he aquí que el olor de mi hijo es como el olor de un campo bendecido por el Eterno. Que Elohim te dé el rocío de los cielos, la fertilidad de la tierra y la abundancia de trigo y vino. Que te sirvan pueblos y que se prosternen ante ti, que seas amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Y cuando terminó Isaac de bendecir a Jacob y que éste se fue, llegó Esab de su casa. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo sí había cómo hubo algo en el pasado y cómo sí había una rivalidad muy latente entre Isaac y Ribka. Había algo porque aún Isaac, al darle la bendición a su hijo Esab, que él pensaba que era Esab y no Jacob, le transmitió esto a su hijo. Le dijo en la bendición: que te sirvan pueblos y que se prosternen ante ti, que seas amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Ahí vemos una preferencia totalmente latente, ¿no? O sea, le da todo, le da todo. Vemos que era una... No le dejan prácticamente pero ahí surge nada la pregunta, ahí surge la pregunta. Si había una profecía de Elohim de que la primogenitura iba a ser por Jacob, ¿por qué esa preferencia de él? ¿De dónde surgió? Y ahí es donde estuvimos revisando, y lo que pasa es que esa palabra, esa profecía se la dio a Ribka
cuando tuvo el conflicto de su embarazo. Si quieres, leamos esa parte. Lo podemos leer, entonces ahí Y vemos cómo se generó. Podemos deducir por qué se generó ese como rivalidad entre Isaac queriendo que el privilegio fuera para Esav y Rivka sobreprotegiendo a Jacob para que se cumpliera la palabra que le había sido dado a ella, porque le fue dado a ella, no a Isaac. Isaac tenía una preferencia por Esav. Plus, tenemos que entender que nuestros patriarcas fueron seres humanos. ¿Qué pasa si el Eterno le habla a tu esposa y le dice algo que va en contra de lo que tu corazón desea y tú dices, no, un momentico, No lo acepto. y yo cómo sé que fue el Eterno el que le habló Rivka? Que sí, que mire, yo estaba afligida y fui, oré y escuché su voz. Usted lo que pasa es que quiere defender al pequeñín ese que anda detrás suyo en todo momento. Para mí es ese. O sea, nos surge esa pregunta porque se veía que en el corazón de Yitzhak, el que tenía que llevar la primogenitura y el que tenía era Esav. O sea, vemos totalmente, o sea, primero, otra cosa, lo quería bendecir a escondidas. Él no le dijo a su esposa. Vemos que no había una buena comunicación entre ellos. Esa rivalidad se había una rivalidad. No había buena comunicación. Ella tenía que estar espiando, tenía que... Es que había una rivalidad entre ellos. ¿Por qué no los llamó a todos? ¿Por qué no dijo, quiero que vengan, voy a bendecir a mis hijos? Porque si los hubiera llamado a todos, pues hubiera quedado muy mal, básicamente soltarle toda la bendición de todo a uno y al otro. ¿Y sabe qué? Y la bendición para ustedes, usted va a ser el servidor de su hermano mayor. Leamos la partecita. Y entonces vemos que a pesar de que ellos eran una pareja del Eterno, como bonito lo vimos en la parasha anterior, como al igual ellos eran seres humanos y acá cometieron errores. Se dejaron dividir cuando tuvieron ya a los hijos. Lo vemos acá en Bereshit, Génesis 25, 22. Mas eran dos los hijos que contendían en sus entrañas. Entonces dijo ella, si es así, ¿por qué yo pedí tanto para quedar embarazada? Y consultó al Eterno. Y el Eterno le respondió a ella. Escuchemos esto que es muy importante. Se lo dijo fue a ella, no dice que se lo dijo a Isaac, su esposo. Dice, 2 pueblos hay en tu vientre y con el tiempo se separarán. Un pueblo prevalecerá sobre otro y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de la gestación, resultaron ser mellizos. Bueno, aquí ya sigue diciendo, pero básicamente dice que un pueblo prevalecerá sobre el otro y el mayor servirá al menor. Exacto. Si la voluntad, si la palabra profética del Eterno era, ¿cómo? ¿El qué? ¿Quién servirá a quién? El mayor al menor. El mayor al menor. Y Rivka le debió haber consultado eso a Isaac. ¿Por qué la bendición de Isaac era totalmente contraria a la profecía que el Eterno les había dado? Porque el mayor fue... ¿Sí entiendes? Sí. ¿Por qué era contraria? Si estaba escrito que el mayor serviría al menor. Y la profecía de él era totalmente contraria. La bendición de él era... Que el menor le sirviera. Que el menor te servirá a ti y si salen más... También. Porque cuando dice, y si salen más, todos te servirán a ti. Y que todos los hijos de tu madre te sirvan. Exacto. Entonces uno se cuestiona y analiza y deduce y dice, aquí pasaba algo entre ellos como pareja. Tal vez se creó un celo, tal vez el celo de siervo de decir, bueno, a mí debe hablarme el Eterno, a ella, ¿por qué? Algo de machismo. La duda, machismo totalmente, o sea, nuestros patriarcas había en ese tiempo, era un machismo 100%. Un matriarcado. La mujer, machismo y matriarcado. O la duda también que nos puede surgir cuando el Eterno da una palabra. Cuando el Eterno dice, no, se tienen que ir para tal parte. Y se lo dice solo a uno. Exacto, y se lo dice la esposa. Entonces, no, que me lo diga a mí. Surge la duda. Él no veía en Jacob el que tenía que heredar, el que tenía que ser el primogénito. Él lo veía en Esav. A tal punto que quiso pelear contra la voluntad del Eterno. Quiso pelear porque quiso bendecirlo a escondidas,
y quiso darle una bendición totalmente contraria a la profecía que había dado el Eterno. Y vemos también que de pronto pudo haber sido que al ella recibir esa profecía, entonces también hubo un cambio de actitud de ella sobre Jacob. ¿Qué mamá que recibe una profecía de esas por su hijo no empieza a sobreprotegerlo? O me imagino que también algunas veces diría, ay, además, acuérdese que Jacob es el que va a gobernar sobre el mayor. Esas palabras, eso cuando los padres hay veces como que enaltecen mucho a un hijo, de pronto en una familia hay uno que estudió una profesión tremenda y los otros profesiones normalitas, entonces acuérdese quién es el ingeniero o uno es piloto. Ay, es que mi hijo el piloto, mi hijo el piloto, mi hijo el piloto. Claro, el otro como estudió para profesor de educación física o el otro como estudió para administración de empresa. No, pero el hijo el piloto y se vuelve así como el. Crean esa rivalidad. Sí. Entonces de entre pronto padres. también, cada uno en su parte falló como padre. Uno no estaba de acuerdo con esa profecía tal vez, porque veía fortaleza. Si alguien tenía que ser el heredero, el de la promesa, el fuerte, ¿no? El que sale, el que caza, el que no le da miedo a la oscuridad, el Pero que sabemos que el carga Eterno no flecha. hace las cosas No, así. pero él era humano, él es humano. Y la otra, la esposa, convencida porque ella sabía lo que había escuchado, entonces cada uno en su lado empezó a proteger como al que para él era el que tenía que llevar eso. Y vemos en qué termina. Termina en que produjeron un total enemistad entre ellos dos y cada uno por su cuenta, porque aquí me surge algo nuevo, y es porque el Eterno permitió que él cayera en engaño, porque estaba en su testarudez de ir en contra de algo que era una profecía de Elohim. Que el error estuvo en Isaac en no haberlo consultado así como ella lo consultó. Exacto. Él tuvo que haber sido humilde y decir, bueno, vamos a ver si es verdad, yo consultaré por mi parte y que sea el Eterno. Como lo que hizo su Como padre lo que Abraham. hizo ¿Te Abraham. acuerdas cuando Sara le dice algo y él, ve, saca la esclava esto? Y él fue y consultó al Eterno. Y el Eterno le confirmó y le dijo, escucha a ve, tu esposa, escucha a tu escucha a Sara. esposa y haz todo conforme a ella te diga. Eso fue lo que debió le faltó. haber hecho. Si él hubiera consultado al Eterno, el Eterno le hubiera dicho, conforme lo que Ribka te ha dicho, es conforme yo voy a hacer. El mayor servirá al menor y el que será heredero, el que será el de la bendición, será. Entonces tal vez su corazón no se hubiera llenado de esa obstinación por hacer el heredero de la promesa a Esaf, y su esposa en contraposición no se hubiera vuelto tal vez esa madre sobreprotectora, esa madre sobreexaltadora de su hijo, que al ver que la promesa de Elohim no se iba a cumplir, entonces ella se sintió la redentora de la promesa de Elohim. Ella con sus artilugios, con su plan perfecto, iba a lograr hacer que se cumpliera la promesa. Y lo que terminaron los dos con sus actitudes de padres fue causando producir rivalidad y que cada uno llevara su consecuencia. Y dice en el 30, ahora sí continuamos. Y cuando terminó Isaac de bendecir a Jacob y que éste se fue, llegó Esaf de su casa. Y también él preparó las viandas y las presentó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come la casa de tu hijo para que me bendiga tu alma. Y le preguntó Isaac, ¿quién eres tú? Y le contestó, soy yo, tu primogénito Esaf. Y aquí vemos cómo Isaac todavía le quería reclamar su primogenitura, sabiendo que de pronto tal vez no se acordaba que la había despreciado. Lo vemos claro que aquí era para la bendición. Para la bendición, sí, pero al igual Isaac la tenía. Ya la había perdido. Dijo, bueno. Aún seguía usando, yo soy su primogénito, no he vendido mi primogenitura. Entonces se estremeció Isaac en gran manera y exclamó, ¿quién fue pues el que me trajo la casa que comí y después lo bendije? Y ciertamente será bendito. Y cuando Esaf oyó tales palabras de su padre, se estremeció y con clamor le rogó a su padre, oh padre mío, bendíceme a mí también. Y le contestó Isaac, tu hermano vino con astucia y tomó la bendición tuya.
Continuamos. Dice, tu hermano vino con astucia y tomó la bendición tuya. Y le replicó Esab, ¿por qué se llama Jacob? Porque se llama Jacob, ocupó mi lugar 2 veces. Pero aquí lo que tenemos que ver es cómo el Eterno le está cobrando de alguna manera o le está haciendo recoger a Isaac lo que hizo en el pasado. Él en el pasado también engañó, mintió cuando dijo que Rivka era su hermana, y hizo que su hijo Jacob le mintiera. Plus el Eterno también le estaba haciendo, de alguna manera le estaba cobrando el querer ir en contra de su voluntad, al querer bendecir a Esab y no a Jacob, porque el Eterno ya había decretado que la bendición iba a ser para Jacob y no para Esab. Y vemos cómo dice acá que se estremeció Isaac. Qué duro, que una persona justo antes de morir. Y entre comillas, porque más adelante vemos, y ese antes de que muera fueron muchísimos más años. De pronto lo que yo veo ahí es que él quería asegurar bendecir a su hijo de uno. Y quería asegurar ir en contra de la voluntad del Eterno, porque estaba peleando de alguna manera tontamente, porque ¿quién pelea contra la voluntad del Eterno? Yo de pronto veo algo de eso, o sea, él estaba peleando contra una profecía de Elohim. Y con una profecía de Elohim no puede pelear. Puede ser siervo de... No puede, porque Jacob, Isaac era siervo del Eterno, sí, pero se estaba yendo en ese momento en contra de la voluntad del Eterno. Es que nos pasa, uno puede ser siervo de Elohim, pero muchas veces uno en su humanidad, uno pelea con la voluntad de Elohim. Yo peleé 17 años contra la voluntad del Eterno. Aprendí lo que es uno querer pelear, querer guerrear con él, y en últimas él termina doblándole el brazo a uno y ganando. Y uno se da cuenta después que tonto fui a pelear contra algo que era bueno para mí. Entonces, sí, porque básicamente, o sea, la profecía decía el mayor servirá al menor. Hombre, ¿para qué tanta cosa de querer pelear con eso si eso fue lo que él dispuso? Y así. Y a tal punto de que le dijo, venga para acá, que tal vez se enteró de que Esav había vendido su primogenitura y dijo, no, a este lo bendigo antes de que también le quiten la bendición. Porque antes de que muera, luego, si nos damos cuenta, luego de este acontecimiento... El otro toma hijas. Antes de este acontecimiento, Jacob tiene que huir y pasa 14 años, o sea, 14 años y no se murió. O sea, no era tan, ya me voy a morir. Y luego alcanzó a volver, encontrarse con su hermano Esab otra vez y pasó otro tiempo y nada. Entonces, realmente no estaba de muerte. ¿Qué? Realmente se ve que era como una estrategia de apúrele, mijo. O sea, eso siempre me causó a mi curiosidad. O sea, mijo, lo quiero bendecir rápido, vaya, que estoy a punto de morir. Y luego 15 años, 16 años, 20 años y todavía no me morí. Entonces no era tal, me voy a morir. Y venga solito, que su mamá y su hermano no se enteren. Entonces vemos cómo no podemos jugar con el Eterno. Y la mentirita que él sembró, la cosechó en una mentirota. Y vemos cómo Isaac le dice a Jacob, tu hermano vino con astucia y tomó la bendición tuya. Pero, ¿Cuál es la bendición tuya? Un momentito, ¿en dónde la bendición tuya? ¿Acaso el Eterno dijo... el menor servirá al mayor? Entonces vemos cómo en su mente la profecía tenía que ser para Esab, pero no se la había dado a él. Isaac, entiéndelo, no es Esab, pero para él era. Y le replicó Esab, ¿por qué se llama Jacob? Ocupó mi lugar 2 veces. Primero tomó mi primogenitura y después tomó mi bendición. Y agregó, ¿no has reservado bendición para mí? Un momentico, yo quiero parar un momentico. Lo mismo, cuando nosotros no queremos ver la verdad, nos enceguecemos a tal punto que vemos es la mentira que para nosotros es verdad. ¿Qué fue lo que dijo Esab? ¿Me puedes repetir, mi amor? Dice... Porque se llama Jacob, ocupó mi lugar 2 veces. Primero
Un primogenitura. momentico, ¿cuál tomó tu primogenitura? Ven, te corrijo. ¿Cuál tomó tu primogenitura? Se la vendiste, Saf, ¿no te acuerdas? Se la vendiste. La despreciaste. La despreciaste. Entonces no fue que tomó, ay no, la dejé por ahí mal parqueada, mal organizada y la tomó. No, te la vendiste. Y Sí. después tomó mi bendición. ¿Cuál tu bendición? ¿En dónde el Eterno dijo que te iba a bendecir haciéndote amo de tus hermanos? ¿No hablaste nunca con tu mamá Ribka? Ribka nunca te contó que el Eterno le dijo, fue al contrario, que tú le ibas a servir a Jacob. Entonces nos vemos que los padres les podemos, es como cuando nosotros queremos hacer de nuestros hijos, y eso pasa mucho aquí en Israel, cuando uno tiene un hijo pequeño y va al jardín infantil, y hay veces en reunión de padres de familia, y ponen a los padres de familia, yo lo viví en carne propia, nos ponen a decir, bueno, hable sobre su hijo. Y todos, yo escuchaba unas cosas, todos, no, mi hijo es lo mejor, es una preciosura, es un jamudi, es un... Y uno, y uno dice, pero será otro porque este no es. No, mi hijo, nos autoengañamos. Yo cuando iba a esas reuniones de padres de familia, yo decía, wow, aquí todos son ciegos, sordos y mudos, porque estas bellecitas no son los hijos de los cuales ellos están hablando. Entonces hay veces sí, uno como que imagina, no, sino como que endiosa a un hijo, ay, no, es que mi hijo el mayor, ese es súper inteligente, súper inteligente, lo echaron de 2 colegios por bajas calificadas, ay, no, y es tan tierno, sí, eso es más agrio que un limón, ay, no, y él es tan trabajador, se la pasa de vago con los amigos en la esquina, pero a los ojos del papá, no, es así, entonces, vemos ese grave error que podemos cometer ante los ojos de Esav, ante los ojos de Isaac, era Esav, y se lo transmitió a él, a tal punto que él dijo, ay, pero ¿por qué si yo soy el heredero, soy el primogénito? Nada, él había vivido lo que le transmitió el papá. Es como la mamá que tiene una hija, y para ella es la más hermosa del mundo. No, mi hijita, es que, ¿sabe qué? Miss Universo ganó ese premio, pero porque lo robaron a mi hijita, ¿no? Si su merced fuera, uy, a todas esas feas las derroca. No, un momentito, no es así, no es tan... Sí, tienes una hija hermosa, dale gracias al Eterno, pero no le montes una mentira, porque el día que ella se enfrente a una más bonita que ella, se le cae su fantasía y es capaz hasta de mentir, robar o matar por tal de ganarse el título de Miss Niña del Barrio. Sí, correcto. Y le dijo aquí Esaú, ¿no has reservado bendición para mí? E Isaac le dijo, he aquí que lo he puesto por amo tuyo y le he dado a todos sus hermanos por siervos. Le he asignado abundancia en trigo y vino. Miren lo que pensaba hacer con el pobre Jacob. Exacto. No le pensaba dejar ni un poquitico solo por la rivalidad que tuvo desde un principio, tal vez cuando el Eterno le dio. Vemos cómo entonces por la rivalidad desde tal vez surgió cuando el Eterno le dio esa promesa a Rivka y cómo empezó esta rivalidad y cómo como Isaac no le dejó ni un poquitico le pensaba dejar a Jacob, que era en sí el que el Eterno había designado que le iba a bendecir. Nuestras emociones como seres humanos pueden llevarnos aún a pelear contra la voluntad del hoy. Por eso al Eterno no le sirven nuestras emociones. Por eso, como siervos, nosotros algo que tenemos que aprender es a controlar y a sujetar nuestras emociones. Si el Eterno algo le dice no, es no. Así yo me muera. Así mi corazón no se pueden meter las emociones. Y si algo le dice que sí, es sí, a lo que sea. Porque por más nosotros vemos un siervo peleando contra sus emociones, contra sus deseos, porque esa no era la voluntad del Eterno. A tal punto que iba en contra totalmente de la voluntad del Eterno, porque básicamente iba a bendecir a Asaf de una forma que a Jacob nada de las palabras de Elohim se iban a cumplir, según el pensamiento humano de Isaac. Pero nosotros tenemos que entender eso,
Si el Eterno dice algo y nosotros nos ponemos en contra de eso y nos ponemos a pelear contra la voluntad del Eterno, realmente Nos podemos va salir mal librados. Muy mal. Porque cuando el Eterno dice algo, se cumple. Así nosotros nos dispongamos para ser instrumentos de bendición para que eso se cumpla, o así no tengan que engañar, así nos tengan, citemos algo, así tengamos que perder la vista, porque se le nubló la vista. ¿Para qué? Para que pudiera ser engañado. Qué duro. Así Wow. tuviera que venirle un sentimiento, una sensación de que ya se iba a morir, porque vemos que como mínimo 14 años antes de morir sintió eso. Sintió que estaba en las últimas. Y se estremeció. Así le viniera un hambre y un deseo grande de que le hicieran un asado para bendecir a su hijo. Todo lo que le vino por querer ir en contra de que la voluntad del Eterno se cumpliera. Y todo para permitir que fuera engañado y recibiera un poco de su medicina. ¿Por qué? Como corrección a interponerse contra la voluntad del Eterno. Y ahí vendría también, pienso yo, una gran moraleja para la mamá, para Rivka. Nosotros no nos tenemos que preocupar, no tenemos que pelear las bendiciones con nuestras armas, con nuestras estrategias. Si el Eterno nos prometió algo, nos lo va a dar. Se interponga el que se interponga. Si el Eterno nos va a guardar, nos va a guardar. Así nosotros nos queramos defender con una ametralladora o con una pluma, porque es el Eterno el que lo va a hacer. Cuando alguien te quiere hacer daño, cuando alguien se quiere interponer con la voluntad del Eterno sobre tu vida, tú lo único que tienes es que clamar y pedirle a Él. No salir a pelear las bendiciones de la forma incorrecta, porque podríamos decir que Rivka está en lo correcto. Rivka estaba defendiendo que se cumpliera la profecía del Eterno. Ella, no, Señor, yo no voy a dejar que mi esposo haga eso. Yo sé que el que tiene que recibir la bendición es así. Padre Celestial, yo estoy de parte tuya, voy a inventarme una mentira, involucro a mi hijo. Jacob, tú tienes que hacer esto, y luego, lo logré. Te serví, Eterno. No necesitabas hacer eso. Lo que hiciste fue producir una enemistad a muerte entre hermanos. Él tuvo que huir, Jacob tuvo que huir, y mire cómo él tuvo que pagar todo el engaño que le hizo a su padre, siendo engañado. Una gran lección para ellos como familia, una gran lección para nosotros como descendientes de ellos, para aprender lo que por una rivalidad tonta de esposos, Isaac hubiera podido clamar al Eterno, el Eterno le confirma, entiende la profecía y simplemente ninguno de los dos se tuviera que haber vuelto tan parcializados con sus hijos, hacer esas preferencias que causaron todo esto. Entender que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, o en nosotros mismos o en las generaciones venideras, y que nunca va a ser bueno ni va a traer bendición pelear contra una profecía que el Eterno ha dado y que Él cumplirá. Bueno, continuamos. Le dice Isaac a Esab: ¿qué me queda por darte a ti, hijo mío? Y le respondió Esab: ¿acaso tienes una sola bendición? Bendíceme a mí también, oh padre mío. Y alzó la voz llorando. Entonces Isaac su padre le dijo: he aquí, tu morada será una tierra fértil, y los cielos vertirán su rocío, y por tu espada vivirás, y servirás a tu hermano. Y cuando te rebeles, sacudirás el yugo de sobre tu cuello. Y Esab odió a Jacob por la bendición que le había concedido su padre, y dijo en su corazón. Aquí vemos cómo el mismo Isaac produjo todo esto que estamos viviendo hoy en día entre hermanos, cómo nuestro pueblo, entre familia, cómo nuestro pueblo enemigo son nuestros propios hermanos, lo vemos, y cómo de verdad
ellos todo el tiempo se rebelan contra el pueblo de Elohim, se rebelan contra Israel, y cómo básicamente se cumplen las palabras de maldición, en parte. Es que precisamente nosotros nos damos cuenta de algo, amor, y es que el Eterno nos conoce. Sí. El Eterno nos conoce y realmente Él sabía lo que tenía que hacer. O sea, Sí, Él necesitaba. Él por eso permitió esas dos líneas, porque nosotros necesitamos de nuestros familiares, los árabes, los musulmanes, para ser pulidos por ellos. Pero hubiéramos podido producir cosas mejores si hubiéramos tenido mejores decisiones. Por eso quedó registrado en la Torá, para que nosotros aprendamos. Porque me surge otra pregunta. Si tanto amaba a Esav, ¿por qué no pudo producir una bendición igual o más grande que la que le dio a Jacob? ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera el Eterno se lo permitió. Ahí es donde nos damos cuenta que aunque uno quiera ir en contra de la voluntad de Elohim, como le pasó a este profeta que lo contrataron para maldecir al pueblo de Israel y terminó bendiciéndolo, aquí lo mismo. Él, por más de que quisiera, tal vez hubiera querido bendecir a Esaf, le salió fue una bendición que antes confirmó la primera que le había dado a Jacob, porque es que no era la voluntad del Eterno. Me hace recordar algo que hacía una persona, y era que siempre le respondía a las personas que el deseo que hay en tu corazón hacia mí se cumpla doblemente sobre tu vida. Voy a volver a decirlo. Que el deseo que haya en tu corazón hacia mí se cumpla doblemente sobre tu vida. ¿Qué hacía eso? Que amarrara a las demás personas a que solamente lo bendijeran. Porque si les llegaban a decir, uy, que ojalá se arruine, entonces, que esa ruina que me deseas te venga doblemente, que se le pinche el carro, entonces que doblemente, que se le pinche doblemente. Entonces él decía, que el deseo que tú sientes o desees sobre mi vida se cumpla doblemente sobre tu vida. Él hubiera podido hacer una bendición, algo así similar. Hubiera podido decir que todo lo que yo bendije a Jacob doblemente venga sobre tu vida, Esaf, y lo hubiera bendecido doblemente. Pero como no era la voluntad del Eterno, No la podía hacer. fue la boca del mismo Isaac confirmando que él tenía que servir a su hermano Jacob. Y yo creo que eso fue lo que más le dolió a él, porque lo habían metido en una mentira, su papá lo metió en una mentira. Él no era el preferido de Elohim, era el preferido de Isaac como papá, pero no de Elohim. Qué pena contigo, Esaf. Te bendecirá, sí, tendrás la tierra, esto, lo otro, pero no eres el preferido de Elohim, no eres el que va a heredar la promesa, sino es Jacob, y a través de la boca del mismo terminó diciendo lo que el Eterno había profetizado. Ni siquiera pudo con su propia boca ir en contra de la voluntad del Eterno. Pero qué drama familiar, qué traumatismos tan tremendos que se vivió en esa época con nuestros patriarcas y que aún la heredamos nosotros por inmiscuir nuestros deseos, nuestras emociones. Es que yo quiero que mi hijo sea el favorito, mire lo que causaste, Isaac. Y lo recibimos hasta en los días de nosotros. Y de Ribka, el de yo hago que se cumpla la palabra del Eterno, o sea, el querer ayudarle al Eterno, quererle ayudar. Por eso, papás, busquen la voluntad del Eterno. Sujétese. No hagan de sus hijos una rivalidad, porque al fin y al cabo van a terminar perdiendo, tanto ustedes como sus hijos. Qué bueno es preguntarle al Eterno. Y van a hacer sufrir a sus hijos. ¿Quién sufrió? Porque nos damos cuenta después de todo esto más adelante, la actitud de Esaf se volvió más rebelde. Acá dice, en el 41 lo podemos continuar leyendo y dice, y Esaf odió a Jacob, a su hermano Jacob, por la bendición que le había concedido su padre, y dijo en su corazón, se aproximan los días de luto por mi padre.
y entonces mataré a mi hermano Jacob. Y tales palabras de Esab le fueron referidas a Ribca, Rebeca, que mandó llamar a su hijo menor y le dijo: He aquí que tu hermano Esab anda con intenciones de matarte. Escucha pues lo que te digo, levántate y huye a Aram, donde está mi hermano Labán, y vive con él algunos días hasta que se calme la furia de tu hermano. ¿Qué provocaron aquí? Un odio, rencillas, peleas entre hermanos. Hasta que, continuó en el 45, hasta que la ira de tu hermano se aplaque y olvide lo que le has hecho. Entonces mandaré a que te traigan de allá. ¿Por qué me he de privar de ambos en un solo día? Y Ribca le dijo a Isaac: Mi vida está perturbada por las hijas de Het. Si Jacob toma por mujer alguna de las hijas de Het, como estas de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: No tomarás por mujer ninguna de las hijas de Canaán. Levántate y vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y que Elohim Todopoderoso te bendiga, te fructifique y te multiplique, para que llegues a ser una asamblea de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu simiente, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, que Elohim le dio a Abraham. Isaac envió a Jacob, que fue a Padán Aram, donde vivía Labán. Un momento, pero ese no parece Isaac. No, está cambiado. Después de la lección tan tremenda que le dio el Eterno, vemos tremendo cambio en ¿Qué Isaac. apoyo para Por su fin, hijo Jacob? por fin, o sea, después de este traumatismo, de todo este drama familiar, por fin entendió Isaac. Se dio cuenta que con Elohim no se juega y con Elohim no se puede pelear. Entendió. ¿Qué le quedaba a él? No le quedaba más que entender la voluntad del Eterno, porque lo primero que me sorprende es que luego manda a llamar a Jacob. ¿Cómo así? Un papá Y lo bendijo. un papá donde supiera que su hijo hizo lo incorrecto, lo deshereda, lo mejor que ni se le acerque, pero no. Y lo bendijo. O sea, por fin Isaac ya había entendido. Se dio cuenta que al igual la voluntad del Eterno se cumplió como se lo Pero había ¿qué dicho. pasó? Lastimosamente quedó una secuela. ¿Será que Esab lo entendió? El precio que tuvo que pagar en su hijo Esab por querer, o sea, porque lo había programado, lo había educado, lo había para hacer algo que no era la voluntad del Eterno. Y lastimosamente vemos cómo en Esab se levanta ese hijo rebelde que va en contra de todas las cosas que su padre y su madre quisieron para él. Dice en el 5, Isaac envió a Jacob, que fue a Padán Aram, donde vivía Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob y Esab. Y Esab vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que tomara allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le había ordenado diciendo: no la tomarás de entre las hijas de Canaán. Jacob obedeció a su padre y a su madre y fue a Padán Aram. Entonces comprendió Esab que las hijas de Canaán eran malas a los ojos de Isaac, su padre. Se fue a Ismael y tomó para sí por mujer, además de las que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabayot. Entonces vemos qué mezcla tan tremenda. Hija de Ismael y Esab, que se volvió rebelde, que era un rebelde. Exacto, entonces nos damos cuenta que lo que lograron con todo esto fue despertar un linaje de rebeldía
de odio y de contienda contra el futuro linaje de Jacob, que hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver aquí en Medio Oriente. Entonces, amados, terminando esta parashá, esperamos que sea de bendición, que hayamos aprendido de las enseñanzas que podemos sacar de los aciertos y de los desaciertos de nuestros patriarcas, y que no cometamos esos mismos errores, o que si los estamos cometiendo, paremos a tiempo y que no tengamos privilegios, no tengamos preferencias, que aprendamos a ser equilibrados, aprendamos a bendecir a nuestros hijos por igual. Y si en algún momento el Eterno ha hablado proféticamente sobre alguno de ellos, saber manejar con tacto esas profecías, no hablarlas hasta que sea el tiempo, buscar la confirmación de parte del Eterno y en ningún momento oponernos a lo que es la voluntad del Eterno sobre alguno de nuestros hijos. Y saberlo sobrellevar, porque yo pienso que si Rivka tal vez lo hubiera sabido sobrellevar, no hubiera creado los dos lo hubieran podido sobrellevar, o sea, no hubiera creado ese choque en su esposo. Exacto. Si lo hubieran sabido sobrellevar, comenzando, consultar los dos al Eterno. Ahí había un problema de pareja. Había un problema de pareja. Exacto, había un problema de pareja. Pero por eso nosotros sacamos esa conclusión. Faltó buscar al Eterno. ¿Para qué? Para no llenarse de confusión, para que Isaac no creyera que iba a ser su hijo Esav, para que no se produjera esa desunión por causa de esta palabra profética que el Eterno le había dado a Rivka. Y si hubieran estado los dos unidos, si lo hubieran sabido manejar, hubieran logrado un equilibrio. Al ellos saber que el menor iba a regir sobre el mayor, entonces le hubieran dado una cobertura especial a Esav para enseñarlo en humildad a poder aceptar esa supremacía de su hermano menor sobre él, y haberle enseñado a Jacob a prepararse para manejar esa bendición de estar en supremacía sobre su hermano mayor. Así que esperamos que sea de bendición y nos ayude eso, nos ayude también a entenderlo a nosotros, a entender que como judíos debemos aprender a no sentirnos que tenemos una preferencia sobre los demás que haga sentir mal a los demás, y lo que haga sentir es odio y rechazo hacia nosotros. Más bien miremoslo más como una preferencia. Tenemos una responsabilidad mayor de poder dar ejemplo y ser luz a las naciones y llevar antes a los demás a que anhelen entrar y hacer parte del pueblo de Elohim, porque puede suceder eso, que nosotros por ser judíos creernos que somos más que los demás, que somos el pueblo elegido, y que por eso, o creyentes en Yeshua, y que por eso despertemos más bien un odio, un rechazo y un resentimiento que lleve aún a una persecución, que es lo que vamos a ver y lo que está profetizado lastimosamente. Bueno, no siendo más, le pedimos al Eterno que nos dé sabiduría para aplicar todas las cosas que hemos aprendido, y les deseamos a todos ustedes desde Israel un Shabbat Shalom Mevorach. Amén.